Buenos días, pues vamos a seguir con nuestra agenda de la segunda jornada del primer Conference Master Tips ISO. Ahora vamos a hablar acerca de la norma 37000, que nos habla del sistema antisoborno. Para esto tenemos nuestra colega Adriana Pulido Sandoval de México, que nos va a dar el tema. Adelante, Adriana, el micrófono es tuyo. Muchas gracias, Edgar. Pues un gusto compartir con ustedes estos minutos que vamos a estar platicando sobre 37001 antisoborno. Les platico un poquito nada más para que conozcan el contexto mi contexto y la experiencia que tengo. He trabajado alrededor de 15 años ya de manera profesional. He estado en gobierno federal, sector privado y organizaciones de la sociedad civil. Y durante los últimos 10 años, básicamente, en la parte más como emprendedora, desde la consultoría en responsabilidad social y sostenibilidad. Actualmente dirijo ILUNCA, Estrategia Sustentable, que es esta agencia que se dedica a hacer planeación estratégica con enfoque de sostenibilidad. Y tenemos dos temas relevantes o en los que nos especializamos más bien, por así decirlo, que es el tema de 37001, todo lo que es ética y anticorrupción, y también temas de igualdad laboral y género, sobre todo basándonos con la norma mexicana, la 025 de igualdad laboral. Y bueno, la razón por la que nos empezamos a enfocar en estos temas fue porque los temas de responsabilidad social y sostenibilidad son sumamente amplios y de repente no te puedes especializar en todo, ¿no? Tuve la fortuna de ser Community Leader para Global Reporting Initiative, que para quienes conozcan es esta metodología de elaboración de informes de sostenibilidad, y participé en el comité la última fase de ISO 26000, guía de responsabilidad social. Y bueno, hemos estado impulsando muchísimo la Agenda 2030 aquí en México, con algunas iniciativas que se han creado para llevarla a más empresas y para que haya diálogos entre gobierno y sector privado. Entonces, bueno, mucho de lo que hacemos gira alrededor de la responsabilidad social y todos los temas que se derivan del desarrollo sostenible. Entonces, hasta ahí voy a dejar un poquito la presentación. Si tienen cualquier duda, bueno, ya Edgar les dijo que ahí nos las van pasando, ¿vale? Vamos a hablar de un poquito del contexto de ética y corrupción en México, que no es especial el país, ¿no? Yo creo que hay muchos, los temas de corrupción se pueden encontrar en muchos países. Obviamente hay lugares en donde los procesos o el sistema permite o es más permisivo en temas de corrupción, y otros lugares en los que no, pero bueno, les voy a dar un poquito del panorama. Algunas herramientas, sobre todo de responsabilidad social, que se ligan a la ISO 37001 o a los temas de corrupción. Ya vamos a enfocarnos precisamente en temas de la ISO 37001, los antecedentes y cómo fue que se elaboró, algunos de sus beneficios, los contenidos de la ISO y de manera muy general los requisitos de competencia que marca la 17021 y algunos mitos alrededor de esta ISO, ¿no? Que la verdad es que sí generó un poco de controversia en si puedes tener una ISO relacionada a temas de corrupción, que de repente son tan complejos y subjetivos. Pero bueno, a mí me gustaría empezar por el tema de cómo se han transformado los negocios, ¿no? Y cómo de repente los temas reputacionales empezaron a tomar mucha más fuerza, que muchas veces los mismos productos que las organizaciones comercializan o venden. ¿Qué quiero decir con esto? Que los intangibles tomaron una relevancia sumamente importante en el valor de la marca, ¿no? Los activos intangibles, como ahí dice, muchas veces son el 80% del valor de la marca, y el 20% son en realidad como llamamos de repente los fierros, ¿no? De la organización. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que hay que cuidar los temas de reputación, que hay que cuidar todos esos intangibles que de repente antes no se le daba tanta relevancia y que cada vez han tomado un lugar más importante, ¿no? Y bueno, hablamos de tendencias, ¿no? Cómo están cambiando los negocios,
en qué puntos de repente se empiezan a tener que tomar más importancia o tener una toma de decisiones mucho más analítica y pensada, y porque pues ya los negocios ya no operan como operaban antes, ¿no? Entonces, ahí ya hablamos de reputación, pero también podemos hablar de sostenibilidad, de gobierno corporativo y de otras tendencias, ¿no? Pero en general todas, de alguna manera, tocan o trastocan el tema de corrupción, anticorrupción, soborno, temas éticos. Entonces, por eso es que es tan relevante estos temas. No sé si, bueno, nada más quiero checar, supongo que Edgar me va a estar avisando si tenemos preguntas para no estar checando aquí el chat. Pero bueno, la corrupción y su afectación a los grupos de interés, pues algo que se ha visto muy importante y que creo que todos sabemos es que todo tiene que empezar desde casa, ¿no? O sea, la prevención empieza desde adentro y es muy chistoso porque de repente pensamos en temas de corrupción y soborno que la prevención está en el sistema, pero en la relación con nuestros grupos externos. Y la realidad es que ahorita van a ver algunos estudios que se han hecho en México que muestran cómo algunas empresas sí tienen código de ética, pero no dan capacitación a su personal interno, ¿no? Entonces es como un poco ilógico pensar que ya por tener un código de ética puedes blindar tu empresa de temas de corrupción o de soborno y no estar poniendo el enfoque en tu personal, en donde en realidad pues ellos son los que podrían estar propiciando estas faltas a los códigos de ética, ¿no? Entonces, muy importante, la prevención empieza desde adentro en la cultura organizacional. Bueno, un poquito de cómo han avanzado o se ha movido la posición de México con respecto a algunos índices a nivel mundial. Durante las últimas décadas, los escándalos de corrupción han alcanzado, pues como de repente seguramente les llegarán noticias a importantes políticos en México, ¿no? Y la verdad es que, pues de manera muy triste, no hemos logrado avanzar en esta posición de ética y anticorrupción. Y bueno, al margen del comentario, pero uno de los puntos más relevantes que está buscando el gobierno actual en México es atacar el tema de corrupción en todo el sistema, ¿no? No solo el sistema de gobierno, sino cómo se relaciona con el sector privado, cómo se relaciona con el tercer sector, y pues esperemos que este enfoque que trae este nuevo gobierno, pues en realidad vaya mucho más allá de solo un discurso y que México se empiece a avanzar y a dar pasos firmes en temas de anticorrupción. En México, por ejemplo, hay una organización que se llama Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Hay otra que se llama Transparencia Mexicana, que viene de una organización internacional de transparencia, ¿no? Transparencia Internacional, justamente. Y ellos lanzaron, de que aquí les puse la liga por si después la quieren revisar, un ejercicio que se llama Integridad Corporativa 500, que es una plataforma en donde le permite a las empresas, es como una especie de ranking, donde las empresas mexicanas las van posicionando de acuerdo a la información pública que se encuentra de ellas relacionadas a anticorrupción, ¿no? Entonces, es muy interesante porque, bueno, esto se basa en las empresas más importantes de México, pero pues los resultados que arroja, al final las empresas viven del reconocimiento, ¿no? Y les encanta tener distintivos y herramientas que avalen lo que están haciendo, ¿no? Entonces, Integridad Corporativa 500 es una plataforma que les permite de alguna manera saber en qué posición están con respecto a otras empresas mexicanas, y todo esto se hace a través de información pública que tienen las empresas relacionadas a temas de anticorrupción y ética. Entonces, estos hallazgos son como muy importantes o más bien relevantes, y quise compartirles algunos de los que la plataforma publicó. Y aquí dice, la mitad de las 500 empresas evaluadas alcanzaron apenas 40 de 100 puntos o menos, y una de cada 3 obtuvo 10 puntos o menos. O sea, esto quiere decir que la realidad es que la mayoría de las empresas están
en un nivel muy bajo con respecto a lo que esta plataforma de integridad corporativa está midiendo en temas de corrupción y ética. Después, 329 empresas evaluadas no tienen ni mencionan un mecanismo para monitorear políticas anticorrupción. Entonces, de repente uno habla con las empresas, sobre todo nosotros que trabajamos muchos temas de responsabilidad social, hablas con las empresas y, oye, haces temas de corrupción y de ética, ah, sí, tengo mi código de conducta, ¿no? Y creen que por tener un código de conducta en papel, pues ya están blindadas en temas de anticorrupción, y la verdad es que eso es muy lejos de tener en realidad un sistema anticorrupción que te proteja y que genere cultura y que evite que se tomen malas decisiones, ¿no? Pero bueno, la principal área de oportunidad de las 22 empresas gubernamentales incluidas en esta plataforma es el tema de capacitación. Y no solo en las gubernamentales, digo, aquí lo resaltan, pero la verdad es que yo creo que es un tema generalizado, ¿no? Entonces, y ya tratando de entrar un poquito en lo que es la ISO 37001, uno de los grandes temas y puntos que siempre hay que cuidar, o que por lo menos nosotros cuidamos al momento de estar trabajando alguna norma, es cómo lo estás llevando a tu personal, ¿no? Porque de repente en el papel todo queda increíble, pero se les olvidan hacer capacitaciones, se les olvida generar cultura organizacional, se les olvida estar evaluando a las personas. Y evaluar temas de ética y anticorrupción no es cosa fácil, ¿no? No es como 2 más 2 son 4. Entonces, sí, las empresas tienen que ser muy creativas y poner mucho énfasis y temas de innovación para ver cómo van a evaluar a los temas de anticorrupción y ética, y cómo evalúan los valores, cómo generan más lealtad organizacional. Y bueno, ahorita seguiremos profundizando en esos temas. Y bueno, a pesar de los beneficios que conlleva el entrenamiento anticorrupción, únicamente se menciona en 8% de los casos, o sea que, pues insisto, es súper poquito. Y además, lo más importante creo que de este punto es que solo un punto porcentual indica que el entrenamiento incluye a las y los directivos. O sea, si consideramos que los fraudes o los temas de anticorrupción más fuertes se dan en la más alta dirección y nadie se dedica o se preocupa por capacitarlos, por sensibilizarlos y por tenerlos en la mira, pues entonces estamos muy lejos de blindar a nuestras empresas, ¿no? Este es unos hallazgos que también se encontraron en un estudio de PricewaterhouseCoopers, en donde habla del perfil del defraudador económico en el interior de las organizaciones, ¿no? El 64% es una persona al interior, que, insisto, esto es como muy importante por la razón por la cual tenemos que hablar de capacitar a nuestro personal y de generar mucha lealtad y de trabajar mucho en los valores internos, porque pues ahí están las grandes áreas de oportunidad. 25% es un defraudador externo y el 11% no lo tiene identificado. Bueno, estos siguen siendo hallazgos de qué tipos son los esquemas de corrupción más frecuentes, por lo menos en México. Tenemos como los más altos, el 67% de los pagos indirectos a través de socios comerciales. Nuestras triangulaciones, yo siempre que voy a las empresas a revisar estos temas, decimos, bueno, ¿y qué estás haciendo con tu área de compras? Y como que el área de compras de repente pareciera solo algo administrativo, ¿no? Pero en realidad es un área con mucho poder, es un área en donde se dan muchos temas de corrupción y de soborno, y es un área que hay que tener en la mira constantemente. 25% son proveedores ficticios o facturas falsas. 25% es por regalos, viajes y entretenimiento. Aquí muchas de las empresas, no sé cuál sea la experiencia en otros países, pero en México muchas empresas ya tienen una política de no recibir regalos, de evitar al máximo los viáticos y los temas de comidas para cerrar contratos, etcétera, ¿no? Esa política ya es como muy común, creo yo. Pero de ahí a que se haga realidad, ¿no? Yo sí me he enterado de repente de el típico que, bueno, ya no te mando el regalo a tu empresa, pero pues sí te lo mando a tu casa, ¿no? Y ahí, ¿quién se va a enterar?
temas bien delicados y que al final meten a las personas en conflictos de interés, ¿no? 25% pagos indebidos a través de nómina, 17% de eficiencia de controles en tesorería y 17% sobreprecio en los productos. Aquí hay un mapa que es de una fuente de Transparencia Internacional del estudio de Barómetro Global de Corrupción, en donde ubica a los países en diferentes posiciones de acuerdo a temas de corrupción, ¿no? Pues dije, porcentaje de personas que pagaron sobornos por servicios públicos. Entonces, bueno, a mí no me enorgullece que México esté en el 51% de personas que aceptaron haber pagado soborno para poder recibir algún servicio público, pero bueno, ahí están otros países y igual les genera interés investigar sobre esto. Y bueno, un poquito les quiero platicar del marco normativo, porque en cada país debe ser distinto, ¿no? Pero pues distinto en el detalle, pero seguramente en lo general es algo similar. Y lo que hacemos mucho como para poder empezar a ligar y generar mucha conciencia con las normas ISO con las que nosotros trabajamos, principalmente, les digo, esta de anticorrupción y la de igualdad y género, es explicarles a las organizaciones cómo se ligan estas ISO a todo el marco normativo, y a los cambios en las políticas que a nivel país o a nivel internacional que están sucediendo y que eventualmente se van a convertir en requisitos que las organizaciones privadas tienen que cumplir forzosamente, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso está pues las reformas que hemos tenido a nivel de la Constitución. Luego tenemos las leyes secundarias que se dividen en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, o sea, lo que tiene que hacer todo los funcionarios y las organizaciones de gobierno, y la Ley General del Sistema Anticorrupción, y otras leyes que están ahí mencionadas, pero tenemos algo que se llama el modelo del derivado del Sistema Nacional Anticorrupción, que ese lo establece gobierno. Tenemos un modelo que se llama modelo de integridad empresarial, que es en donde ya gobierno establece el modelo que deberían tener las organizaciones del sector privado para cumplir con temas de integridad. Entonces, aquí es cuando les vamos diciendo a las empresas, mira, gobierno te pide que tengas este modelo de integridad empresarial, además de que hay una ISO, que es la 37001, que está hecha con todo derivado de todas las discusiones internacionales o de lo que se están planteando en las convenciones, de lo que se está planteando en la ONU, en los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y entonces les vamos mostrando como una cara de cómo todo lo que pide gobierno o los cambios que está haciendo gobierno en la legislación se conecta con estas tendencias o cambios a nivel internacional y que al final se convierten en nuevas regulaciones para el sector privado. En el caso de ISO 37001, que creo que lo vamos a platicar un poquito más adelante, pero bueno, existe el comité a nivel nacional que ya estaba buscando que se publique la norma mexicana 102 antisoborno, que es literalmente, o sea, copiamos la ISO 37001 y nos la trajimos a México para hacerla, convertirla o darle el nivel de una NMX, que no es una norma oficial, o sea, no es obligatoria, pero sí es una norma que ya estamos muy próximos a que se publique y que va a hablar de temas de antisoborno. Entonces, bueno, nada más para regresarme un poquito, déjenme ver. Bueno, tenemos lo que les comentaba, el Sistema Nacional Anticorrupción, donde está lo del modelo de integridad empresarial, y donde en este Sistema Nacional de Anticorrupción, por ejemplo, lo que tiene 8 acciones ejecutivas para prevenir la corrupción y posibles conflictos de interés, donde se habla de la declaración patrimonial y posibles conflictos de interés. Hay unidades especializadas en ética y prevención de conflictos de interés, cómo tienes que tener un código de ética y reglas para la integridad, todas las obligaciones de los servidores públicos que tienen contrataciones o que ven temas de licitaciones con el sector privado, entre otros temas, ¿no? Tenemos también algo que se llama la Ley 3 de 3,
que fue una ley muy sonada, que al final lo que pide es mejorar la forma en la que los servidores públicos están haciendo sus declaraciones patrimoniales, sus declaraciones de intereses y las declaraciones fiscales. El modelo de integridad empresarial, que es el que nosotros conectamos directamente con ISO 37001, que aquí se los desgloso un poquito, pero bueno, habla de que las empresas deben implementar programas o políticas de integridad como mecanismo para prevenir temas de corrupción, ¿no? Habla también de la corresponsabilidad que existe, no es que yo no lo cometí y entonces no es mi culpa, no, hay una corresponsabilidad a nivel sistema donde todos tenemos que ver cuál es nuestro rol y cómo incidimos en ese sistema. Y bueno, este modelo de integridad empresarial es vinculante y pide a la organización que esto se los puse porque es muy similar, casi igual a ISO 37001, ¿no? O sea, no en el mismo orden, no con las mismas palabras, pero se pide lo mismo. Determinar riesgos, tener indicadores en la alta dirección, contar con un oficial de cumplimiento y estructuras de gestión y soporte, dar capacitación y comunicar a todos los niveles, contar con un código, manuales y políticas relacionadas que sean públicas, muy importante, contar con un sistema de gestión y tener un mecanismo de denuncias, entre otros aspectos. Entonces, algo que nosotros hemos trabajado, o la experiencia que tenemos es, en diferentes temas, las organizaciones quieren siempre tener certificados, tener reconocimientos, tener sistemas, y de repente tener el modelo de integridad empresarial y tener la Agenda 2030 y luego tener ISO 26000 y tener 9001, 14000, SA 8000 y luego tener la ISO 37001 se vuelve demasiado complejo al interior de las organizaciones. Entonces, lo que buscamos siempre es cómo alineamos las herramientas y los instrumentos para que para las empresas sea más fácil y amigable implantar sus sistemas. Y bueno, al final, el modelo de integridad empresarial, por lo menos en México, y la ISO 37001, que próximamente será la NMX 102, son prácticamente iguales o abarcan los mismos temas. Entonces, con que tengas un sistema muy completo o muy bien armado, pues ya puedes atacar varios frentes, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Edgar, ¿tienes como algún comentario o algo? No, adelante. Muy bien Muy bien. alineado. Adelante. Después tenemos, hablamos de otras herramientas e instrumentos, insisto, porque nosotros les llevamos mucho esta información a las organizaciones para que vean que no necesariamente es tan complejo tener una herramienta y luego otra y luego esta de distintivo y luego este certificado, sino que de alguna forma todos se integran y tocan los mismos temas, nada más que con diferentes enfoques, ¿no? Entonces, por ejemplo, relacionados a ISO 37001, les puse estas herramientas que nosotros detectamos, además de lo que ya comentamos del modelo de integridad empresarial, que es, tenemos los objetivos de desarrollo sostenible, varios de ellos tocan temas de anticorrupción, transparencia, antisoborno, pero sobre todo, bueno, tenemos el número 17, que está aquí, el azul, que es alianzas para lograr los objetivos. Tenemos más enfocado todavía a temas de anticorrupción, está el de paz, justicia e instituciones sólidas. Trabajo decente y crecimiento económico, el número 8. También el número 9, el número 12, el número 11. O sea, todos tal vez no lo mencionan de manera específica el tema de anticorrupción y soborno, pero son áreas en las que el tema está muy presente y que desde ahí o desde esos ODS hay que trabajarlo. También, no sé si conozcan esta herramienta del Pacto Global, con los principios que tiene, que hay el principio 10 es justamente anticorrupción y Pacto Global tiene toda una plataforma que ha desarrollado alrededor de este principio 10 de anticorrupción para poder darle a las organizaciones más herramientas y más contenido, más casos de éxito relacionados a temas de anticorrupción y que al final les sea más amigable trabajar este punto, ¿no? También tenemos el distintivo de empresa socialmente responsable, que probablemente varios de ustedes en sus países lo conozcan.
en México es, yo creo que la herramienta de responsabilidad social más relevante o más conocida, y también tiene un eje que es el eje de ética y gobierno corporativo, y entonces ahí se tratan todos los temas de anticorrupción, antisoborno, transparencia, prácticas de mercado justas, etcétera. Luego tenemos el Global Reporting Initiative, que, bueno, por sí mismo es una herramienta de transparencia y de información, en donde se le pide a las empresas reportar todos los temas de sostenibilidad, y bueno, claramente tiene algunos principios que rigen todo el enfoque del Global Reporting Initiative, y que justamente toca también temas de anticorrupción y soborno, ética. ISO 26000, que también tiene un apartado que habla de anticorrupción, antisoborno, ética, transparencia, gobierno corporativo, etcétera. El IPC sustentable, que este es el índice de la Bolsa Mexicana de Valores, que habla temas de sostenibilidad, ¿no? Entonces, independientemente de lo que las empresas emisoras o las que cotizan en bolsa aquí en México tienen que cumplir en temas de transparencia y de auditoría financiera, etcétera, también está el IPC sustentable, que pide temas de ética, que pide temas de reporteo, de insisto, temas de anticorrupción, antisoborno, y bueno, todos estos temas relacionados, ¿no? Y Empresas B, que no sé si conozcan esta herramienta que es a nivel internacional, si no, les sugiero que la investiguen, porque, bueno, a mí honestamente y personalmente me encanta. Es una certificación que habla de empresas que desde su core business están enfocadas a cumplir con las expectativas de los grupos de interés, a tomar unas decisiones basadas en la prevención de impactos sociales e impactos ambientales, y bueno, los temas de anticorrupción y antisoborno están embebidos en toda este enfoque de gestión. Y bueno, ya hablando un poquito más, o ya entrando de lleno en lo que es la ISO 37001, les quiero decir que, bueno, esta ISO obviamente está hecha para prevenir, detectar y atender temas de soborno, tener un sistema de gestión antisoborno que comprometa a la alta dirección, a las gerencias, a todo el personal de la organización, a tener un enfoque anticorrupción que pueda blindar a la organización de todas las acciones que se hacen a lo largo de su cadena de procesos, y que al final puedan tener como un mayor blindaje y pues, que no caigan en estas prácticas, ¿no? También se pide que haya un manejo de riesgos, que se cumpla con la debida diligencia con todos los socios comerciales, los socios internos, los accionistas, el reporteo, el monitoreo. Aquí también sería interesante hacer una reflexión eventualmente de cuál es la cultura de reporteo en otros países, porque en México es una cultura que está todavía en pañales, ¿no? Y esto está ligado directamente a temas de anticorrupción y antisoborno. El poder que las organizaciones sientan el compromiso y tengan el compromiso de reportar, de ser transparentes, de estar monitoreando, de estar evaluando. La verdad es que aquí en México nos cuesta muchísimo trabajo. Si consideramos que la mayoría de las empresas que sostienen, no que sostienen el país, pero que la mayoría de las empresas que son pymes, pues están muy lejos de querer reportar, están muy lejos de querer medir, están muy lejos de tener indicadores, de hacer monitoreo en sus cumplimientos éticos, ¿no? Como en muchos lados, pues están preocupadas por el día a día, por temas financieros, por vender, y estos temas que parecieran no relevantes, pues de repente se les van los días y no los atienden, ¿no? Entonces, muchas de las cosas que pide ISO 37001 u otras herramientas en temas de anticorrupción y antisoborno los encuentras en los grandes corporativos, ¿no? En las grandes empresas que tienen miles de empleados, que tienen probablemente
sus corporativos en otros países, ¿no? O empresas mismas mexicanas, pero que han crecido muchísimo, pero ahí no está el grosso de las personas, ¿no? Entonces, está muy bien que tengan estas prácticas, pero el reto, creo, para todos los que nos dedicamos a estos temas es cómo llevamos estos temas a las microempresas, a las pequeñas empresas, que en realidad es donde está la mayoría de la población y de las transacciones. Pero bueno, hablando un poquito del proceso de elaboración, de qué países participaron en la ISO 37001, tuvimos varias reuniones internacionales, aquí se las desglosé en Londres, junio 2013, ahí fue cuando prácticamente empezó el tema. Después fue Madrid en marzo del 2014, Miami en septiembre del 2014. ¿Perdón? Alguien se le abrió el micrófono. Ahorita lo checo. Bueno, París en marzo del 2015, Kuala Lumpur también 2015, y esto que la verdad fue una gestión de una de las personas participantes en el Comité Nacional, que de hecho fue a Kuala Lumpur a la reunión y propuso a México como el país para tener esta última reunión que estaba planeada, en donde se iban a hacer las revisiones finales de la ISO 37001 con miras a que ya fuera publicada ese mismo año, ¿no? Entonces, pues eso creo que fue muy relevante y a mí me parece muy interesante porque al final la Convención Anticorrupción, la primera evento que se hizo donde se firmó, fue en México, justamente en el 2004, ¿no? Entonces, pues yo creo que México de alguna manera ha estado empujando y buscando que esos temas se trabajen, ¿no? Ya si ha sido de una manera eficiente o no, y si hemos logrado avanzar o no, esa es otra historia, pero al final hemos estado como país trabajando el tema, ¿no? Y bueno, fuimos sede de esta firma de la Convención de Anticorrupción en 2004 y fuimos sede de esta última reunión que tuvo ISO 37001 para hacer la revisión de los contenidos y poder publicarse, ¿no? Vinieron, platicándoles un poquito de esa experiencia, creo que de hecho tenía una foto por aquí, sí, aquí está. Esta es una foto de la última reunión, en donde hubo alrededor de 70 países participantes. La hicimos aquí en Ciudad de México, fueron creo que fueron 2 días, en donde estuvimos hablando sobre cada uno de los rubros de ISO para ver si ya todo el mundo estábamos de acuerdo y cuáles eran las votaciones finales. Aquí les menciono también los organismos que participaron, ¿no? Transparencia Internacional, la OCDE, la International Chamber of Commerce, el Pacto Mundial, la OCDE, el FCPA. Entonces, todos estos organismos que son expertos y especialistas en temas de transparencia, anticorrupción, pues estuvieron detrás de todo el trabajo que se estuvo haciendo con el desarrollo de ISO 37001. Participaron 37 países miembros con voz y voto y 16 observadores. México se sumó en el 2014 con un comité espejo nacional. Éramos alrededor, la verdad es que la mayoría de las organizaciones que estuvimos en ese comité espejo fuimos organizaciones dedicadas a temas de responsabilidad social, que teníamos mucho interés pues en seguir trabajando estos temas y la mayoría habíamos estado, si no es que el 100%, habíamos estado en el Comité Nacional de ISO 26000. Entonces, como que es un comité que al final somos varios colegas que nos dedicamos a responsabilidad social, que nace este comité en ISO 26000, pero que de alguna manera hemos estado formando grupos para estar en otros comités de normas relacionadas a temas de responsabilidad social y sostenibilidad, ¿no? El primero fue ISO 26000, pero después estuvimos aquí en 37001. Hay otro grupo de
de este mismo comité que está participando en el ISO de compras sostenibles, y hay otro de gobierno corporativo. Entonces, hemos estado de alguna manera dándole seguimiento a los ISOs que tienen que ver con temas de responsabilidad social. También México estuvo participando de manera muy activa en el comité de auditoría, en el comité de traducción. De hecho, México fue uno de los países que estuvo aportando a la traducción de ISO 37001, y también en el comité de comunicación. Después, esos son los países representantes, nada más para que, digo, si después los quieren consultar, son los que estuvieron participando en el desarrollo de esta ISO. Los países observadores, que también estuvieron ahí participando, y bueno, esta foto que ya les había presentado de la última reunión. Bueno, ya hablando un poquito de las características y beneficios de ISO 37001. Es muy importante resaltar que esta ISO puede ser preventiva y detectiva, mas no quiere decir, ¿no?, que las empresas ya no van a cometer actos de corrupción si es que logran certificarse con esta ISO, ¿no? Que es una de las comentarios que de repente se hacen, ¿no? O sea, ¿cómo vas a certificar un tema de anticorrupción? Pues es que no estás certificando que en realidad ya no va a suceder nunca más, ¿no? Es nada más que certificas que existe un sistema un sistema de gestión que está tratando de prevenir y de anticipar que estas situaciones sucedan. ¿Qué otras características o beneficios? La ISO no abarca, ahorita me estoy yendo al último punto, no abarca específicamente fraudes, cárteles y otros delitos de antimonopolio y competencia, como lavado de dinero, otras cosas, porque esa fue una discusión muy importante y muy relevante, porque pues hay cosas que salen del contexto de un sistema de gestión, ¿no? Entonces, se especificó la definición de antisoborno y lo que esto abarcaba, para que se entendiera muy bien cuál era el alcance de esta ISO y que no iba a abarcar otras cosas que no están en el contexto, ¿no? ¿Qué otros beneficios puede brindar seguridad y certeza a inversionistas y a grupos de interés, ¿no? De por lo menos hacerles saber a estos grupos que se está haciendo un esfuerzo importante por parte de la organización para tener un sistema anticorrupción, antisoborno, y blindar a la organización de que se tomen malas decisiones. Puede ser utilizado en todas las jurisdicciones, y es genérica y puede ser aplicada a toda la organización o a partes de la organización. Puede ser un sistema independiente por algunas líneas de negocio, o puede ser todo un sistema global. ¿Quiénes pueden utilizarla? Organizaciones pequeñas, grandes, medianas, sector público, privado, no lucrativo, y organizaciones de cualquier país. ¿Qué pueden hacer derivado de esta ISO? ¿Qué pueden hacer las organizaciones para combatir el soborno? Pues primero, y yo creo que lo más relevante, es tener una política antisoborno, ¿no? De repente dicen, bueno, pues sí, una política, pero una política no es una ejecución tal cual. Pues no, si la dejas en papel, pero si en realidad la llevas a la cultura organizacional, si la comunicas, si la difundes, si haces capacitación, pues entonces se convierte en algo muy real que te permite llevarlo mucho más allá, ¿no? Asegurar el compromiso de la alta dirección, designar una persona responsable para supervisar el cumplimiento de la política, capacitar al personal, evaluar riesgos. Ustedes saben, bueno, o deben saber a lo mejor, que este enfoque de high level de las ISOs, que justamente esta ISO ya trae ese enfoque de alto nivel, ese enfoque que además, para quienes estén relacionados con el concepto de materialidad del Global Reporting Initiative, es el enfoque high level y el enfoque de esta ISO y el enfoque de materialidad son prácticamente muy similares. No quiero decir lo mismo exactamente, pero son muy similares. Se basan en evaluar los riesgos del tema que estás trabajando,
tener un diálogo con tus grupos de interés, evaluar cada una de las partes de tu proceso, de tu cadena de servicio, de tu cadena de valor, y a partir de ahí poner prácticas, establecer políticas y desarrollar un plan de trabajo, ¿no? Entonces, es lo mismo con esta ISO, te pide que evalúes los riesgos de soborno en las diferentes áreas de la empresa, que pongas controles, que hables con tus grupos de interés. Otro de los puntos que trabaja es garantizar que las donaciones o regalos no se otorguen con fines de corrupción, implantar controles financieros y establecer un proceso de investigación para el soborno. Es impresionante cómo de repente llegamos a las empresas, tienen un código de ética padrísimo así, y cuando les dices, bueno, ¿y tu mecanismo de atención a denuncias cómo funciona? Así se quedan con cara de, no, ¿cómo? ¿Cómo tienes un código de ética y no le das una salida con un mecanismo para atender, para recibir denuncias, revisarlas y luego atenderlas, ¿no? Entonces, esto es muy importante también, que la ISO pide que lo cuides, ¿no? Que tengas como todo este mecanismo para atender las denuncias y que les puedas dar una salida. Y por ende, una mejora continua en la organización. Bueno, los bloques que tiene el contenido de la ISO 37001 es objetivo y campos de aplicación. Habla en general de cuál es el campo y el alcance que puede tener la norma. Referencias normativas, que en el caso de ISO 37001 no se menciona ninguna. Términos y condiciones, que obviamente pues son básicamente los conceptos más importantes que maneja la ISO. Y después estos capítulos que ahorita vamos a tocar rápidamente cada uno de ellos: comprensión de la organización y su contexto, liderazgo, planificación, apoyo, operación, que a mí me parece que es uno de los capítulos en los que se habla más de cómo llevar esto a cabo, evaluación de desempeño y mejora continua. Entonces, antes de entrar a esto, quiero decirles que ISO 37001, por lo menos en México, hay un par de organizaciones, que creo que no son más de 3, que ya están certificadas con ISO 37001, pero no por alguna casa certificadora mexicana, o más bien que se haya hecho la auditoría con gente en México. ¿Qué quiere decir esto? Que apenas las casas certificadoras o los organismos certificadores en México están solicitando al organismo que de más alto, o más bien que coordina todo esto, que se llama la EMA, que seguramente ustedes conocen, la Entidad Mexicana de Acreditación. Apenas las casas certificadoras se están acercando a la EMA para decir, oye, yo quiero convertirme en un organismo certificador de ISO 37001. O sea, yo que llevo con este tema desde el 2014, no me ha tocado acompañar a ninguna empresa. O sea, hemos llevado el tema a muchas organizaciones, lo trabajamos muchísimo, pero me refiero a temas de ética y anticorrupción, pero no desde el enfoque de ISO 37001, porque en México ha costado trabajo permearlo, ¿no? Como que las empresas, les comentaba hace rato, apenas están como, ok, tengo que reportar, tengo que ser transparente, tengo que tener un código de ética, tengo que tener un mecanismo de denuncia. No están como en un mindset de que están entendiendo que hay que reportar y que hay que ser transparente y que los negocios están cambiando. Y entonces, de repente presentarles una ISO 37001 cuando ni siquiera tienen una 9001 de calidad, a lo mejor, ¿no? O no tienen otras herramientas, pues les genera un poco de ruido, ¿no? Dicen, no, aguántame tantito. Pero eso no quiere decir que ya haya empresas que sí lo están buscando, ¿no? Empresas, sobre todo las más grandes, las transnacionales, que ya les interesan estos temas y que obviamente las casas certificadoras ya están empezando a verlo como una posibilidad, y por qué no decirlo, también de negocio, ¿no? O sea, las casas certificadoras que estén acreditadas para poder certificar ISO 37001, bueno, pues al final van a ser las casas certificadoras que obtengan los negocios o los contratos de las empresas que sí están interesadas en certificarse en esta norma, ¿no? Entonces, bueno, hay mucho trabajo que hacer con respecto a esta ISO en México, pero yo honestamente, y sobre todo por el enfoque del nuevo gobierno, creo que es algo que va a empezar a hablarse mucho más y que las empresas van a empezar a voltear a ver más esta ISO, justamente porque se va a publicar como una NMX y porque el nuevo gobierno trae un enfoque sumamente puntual en temas de anticorrupción.
Entonces, ¿cuál es la definición de soborno para ISO 37001? Se las puse tal cual, hay muchas cosas del contenido de ISO que lo puse tal cual, obviamente está súper resumido, pero ustedes pues pueden consultar la ISO y quien no la encuentre, yo tengo la versión en español, se las puedo compartir. Pero bueno, la definición es una oferta, promesa, entrega, aceptación o solicitud de una ventaja indebida de cualquier valor, que puede ser de naturaleza financiera o no financiera. Eso también es importante. No solo se trata de dinero, sino también hay cosas que no son financieras y que entran en las prácticas de soborno. Que se puede hacer directa o indirectamente, independientemente de su ubicación, en violación de la ley que aplica como un incentivo o recompensa, esto también es muy importante, para que una persona actúe o deje de actuar en relación con el desempeño de las obligaciones de esa persona, ¿no? Entonces, esta es la definición que marca ISO 37001 en temas de soborno. Y la nota que también es importante, que es una definición genérica, no, esa es la que el grupo decidió establecer y se consensó y etcétera. Pero bueno, también se tiene en cuenta que el significado del término soborno es definido por las leyes antisoborno aplicables en cada organización y en cada país y pues también que eso tiene que estar alineado. El capítulo 4 habla de la comprensión de la organización y su contexto. ¡Ay! Estoy a 10 minutos. ¡Qué rápido se va el tiempo, Edgar! Sí, y más cuando te apasionas dando esto. Bueno, determinar las cuestiones internas y externas que son al propósito de esta ISO, ¿no? El tamaño, la estructura, la delegación, lugares y sectores, la naturaleza, la complejidad, quiénes son mis socios comerciales, quiénes son mis grupos de interés, hasta dónde va a llegar el alcance de mis deberes y obligaciones, tanto en cuanto a mi reglamentación, a mis contratos y a mi propia industria, ¿no? Esos son los subtemas, por decirlo, de ISO, que es comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Insisto, está todo esto de el high o el enfoque de alto nivel, en donde se tiene que considerar de manera importante las expectativas de las partes interesadas. Determinación del alcance del sistema de gestión antisoborno, el sistema de gestión antisoborno tal cual, y la evaluación del riesgo del soborno. Acuérdense, no solo riesgos financieros, porque también de repente las empresas solo se enfocan en los riesgos financieros, sino también los riesgos políticos, los riesgos reputacionales, los riesgos operativos, los riesgos ambientales. Todos esos riesgos pueden impactar en temas de corrupción. El capítulo 5 habla de liderazgo. Muy importante, como ustedes lo saben, en las ISOs y en todo, ¿no? En todo sistema de gestión, en la operación de una organización, ¿cuál es el compromiso de la alta dirección y de los diferentes niveles con respecto al tema que estamos trabajando, ¿no? Entonces, aquí se habla de liderazgo, de que la alta dirección tiene la responsabilidad de aplicar y dar cumplimiento a estos temas, ¿no? Asegurar la comunicación en los diferentes niveles, que se entienda, que se lleva a cada uno de los rincones de la propia empresa u organización. Delegar toma de decisiones no los exime de sus responsabilidades con la gestión anticorrupción. Esto es súper importante, tal cual lo menciona la ISO 37001, ¿no? Porque de repente, digo, aquí en México sí ha habido casos, ¿no? En donde dicen, no, pero es que no fui yo, o sea, mi jefe me lo pidió, ¿no? O fue la otra área, o me lo pidió el gobierno, o lo que sea. Eso no te exime de tus responsabilidades, ¿no? No queramos como aparentar que porque yo no lo hice o yo no lo ejecuté tal cual, entonces no es mi responsabilidad, ¿no? Yo creo que yo nada más trabajo con ISO 37001 y con la norma de igualdad, pero creo que, no sé cómo sean otros temas, pero en estos temas hay que conocer mucho a las industrias porque son capacidades como las soft skills, ¿no? Como las capacidades que no son tan tangibles, que son muy complejas y que si la o el auditor o quien está trabajando estas ISOs no conoce a detalle y a fondo los temas, te puedes guiar muy fácil por lo que la organización te dice o perder de vista
esas áreas de oportunidad que de repente no son tan fáciles de detectar, ¿no? Capítulo 6, se deben determinar los riesgos de estos temas, ¿no? Para poder blindarlos de manera adecuada y poder poner a cada uno una acción o un plan. Los objetivos del sistema de gestión antisoborno deben ser coherentes, medibles, como en cualquier, creo que como en cualquier ISO, ¿no? Cualquier tema que trabajamos, estos son los temas que se deben cumplir. Aquí se habla, en el capítulo 6, se habla de la planeación, de cómo vamos a hacer un plan que cumpla con el alcance que estamos buscando y que además nos dé la oportunidad de cumplir los objetivos que estamos también planteándonos, ¿no? Capítulo 7 habla de los apoyos que se deben poner en la organización para poder cumplir con todo lo que se pide, ¿no? Que son recursos, las competencias de las personas que van a estar involucradas en el tema, la toma de conciencia y formación, comunicación a lo largo de toda la organización y con los grupos de interés, y la documentación que se hace del propio tema. El capítulo 8 habla de la operación, planificación y control operacional, cómo vas a estar, cómo vas a planificar, cómo vas a implementar, cómo vas a revisar y vas a poner controles para poder, pues, cumplir con el sistema, ¿no? Y estos son los puntos del capítulo 8 que vale mucho la pena que se metan al detalle, porque aquí está el contenido más importante, ¿no? La debida diligencia, los controles financieros y no financieros, la implementación de controles con nuestros socios de negocio, ¿no? Y cuál es el alcance de los socios de negocio, compromisos antisobornos, regalos, donaciones, gestión de los controles antisobornos inadecuados, planteamiento de inquietudes, investigar y abordar el soborno. Capítulo 9 habla de la evaluación del desempeño, el seguimiento y medición y análisis, o sea, cómo vamos a estar haciendo esta medición, si vamos a poner indicadores, cada cuánto se van a medir, cómo es de auditoría interna, qué políticas van a entrar al sistema de gestión, cómo va a estar revisando la dirección y la función de cumplimiento, que, bueno, en inglés, yo creo que es más común escuchar esto en inglés, el compliance officer, ¿no? Hay que asignar un compliance officer, hay que ver cuáles son su rol, sus responsabilidades y cómo va a él estar aportando al blindaje de la organización o a la supervisión de estos temas al interior de la organización. ¿Cómo se adopta esta ISO 37001? Les recuerdo que nosotros tratamos de hacer como esta conexión para que a las empresas les quede mucho más claro. Entonces, empezamos por las convenciones internacionales, ¿no? También las Naciones Unidas, que está dictando la Agenda 2030 y otros tratados que pueden estar relacionados al tema. Después, le planteamos a la organización que, derivado de todos esos esfuerzos internacionales, viene la ISO 37001 como un esfuerzo de tener ya un instrumento mucho más práctico para las organizaciones en temas de anticorrupción, y eso cómo llega a la Secretaría de Economía, a la Dirección General de Normas, en donde, por ejemplo, en el caso de esta ISO, en 2017, instalamos el Comité Nacional para adoptar la ISO 37001 como una norma mexicana, ¿no? Y eso cómo después pasa a la entidad mexicana de acreditación como la responsable de acreditar a los organismos certificadores, y después estos organismos certificadores, al final, cómo llevan o hacen las auditorías a las empresas que decidieron adoptar un sistema de gestión que cumplen con un modelo de integridad empresarial, que cumplen con la ISO 37001 y que están generando una cultura organizacional en estos temas. Entonces, esta es un poquito como la conexión que hacemos para que sea más fácil para las empresas entender dónde se inserta la ISO 37001. Y esto que, prometo que ya voy a acabar. Me quedan 3 slides. La ISO 17021 es la que especifica los requerimientos de competencia para el personal involucrado en los sistemas de antisoborno. Entonces, ¿qué dice esta 17021? Pues lo que el auditor debe cumplir es un documento muy pequeñito, muy cortito, pero que al final marca cuáles son los temas más importantes, ¿no? Entonces, tener las competencias, pues, de los temas, o sea, no es como que, eso es lo más importante, ¿no? Saber qué es la ética, saber cómo se forman los valores en
las personas, qué es anticorrupción, qué es antisoborno, cuáles son los riesgos de las industrias, etcétera. Tener conocimiento sobre los riesgos de la corrupción asociados a terceros, conocer distintos escenarios, ¿no? O sea, no es lo mismo los temas de corrupción en la industria de hotelería y turismo a los temas de corrupción en una industria, a lo mejor en la agroindustria, en la industria alimentaria, en otros rubros, ¿no? Conocer el contexto de la organización, dónde está ubicada, las metodologías y limitaciones a diferentes casos, los retos relacionados a la corrupción en los negocios y un tema súper importante que tiene, por ejemplo, pueden consultar en el International Chamber of Commerce, las banderas rojas, ¿no? Que son estos temas que hay que súper cuidar en torno a la corrupción y al soborno y que están determinados a nivel internacional y que si te dedicas a estos temas los tienes que conocer porque son sumamente importantes. Esta es una tabla, viene justamente en la 17021 para decir qué es lo que tiene que conocer cada uno de los actores en torno a la 37001, ¿no? Entonces te desglosa la ISO y después te dice qué capítulos o en qué capítulos deberías de tener un poquito más como de rol y de participación de acuerdo al papel que estás jugando, ¿no? Entonces, bueno, esto lo pueden también consultar ustedes. Básicamente el equipo auditor tiene que conocer toda la norma, pero sobre todo los capítulos que ahí se mencionan. Y los mitos, esta ya es la última parte, ahora sí lo prometo. Nadie está buscando la certificación. Sí la están buscando, sobre todo las empresas grandes, eso sí creo que hay que aclararlo. Las empresas chicas están todavía un poco lejos de esto, pero las empresas grandes sí, y al final las grandes son las que bajan a las pymes estos temas, ¿no? La certificación es solo un programa en papel, pues creo que ahí sí ya depende de quién lo haga, ¿no? O sea, si tú como auditor, auditora o como líder de proyecto decides solo hacerlo de papel, pues la verdad es que en tu conciencia queda y sí, puede ser solo un tema de papel, pero yo creo que la responsabilidad y el profesionalismo de todos está en llevar esto en realidad a una cultura organizacional. La certificación es imposible de lograr ya que el programa tiene que ser perfecto para conseguirlo. Eso no es cierto. Sabemos que no necesariamente un sistema te va a blindar al 100%, entonces hay que ser muy realistas. ¿La certificación proporciona inmunidad frente al enjuiciamiento? Por supuesto que no. O sea, si tienes un tema legal, pues lo vas a tener que pasar y que atravesar y que presentar las evidencias y las investigaciones necesarias, pero pues lo que sí te hace es ayudarte a tener mucho mejor documentado, a conocer más tus políticas y tus áreas de oportunidad. Y el Departamento de Justicia no se preocupa por la certificación de la norma. Claro que, o sea, no es como que los gobiernos digan, bueno, si ya la tienes o no la tienes, me da igual. No, a veces esto hasta puede mitigar cómo el gobierno te está percibiendo, ¿no? O cómo tus grupos de interés te perciben, pero bueno, insisto, una cosa es muy diferente, es que tú tengas que atravesar un proceso judicial y otra que tengas una herramienta que te ayude a blindarte y a tener un mejor sistema. Y bueno, corrí, pero espero haberles compartido la información información relevante, haberles dado un panorama general de lo que es esta ISO, que les haya generado el suficiente interés para involucrarse, para conocer más y para trabajar estos temas que tanta falta nos hacen, sobre todo en Latinoamérica. Entonces, pues no sé si Edgar nos dé chance de alguna pregunta o comentario. ¿Cómo ves, Adriana? Adriana, muchas gracias. Ahora sí que el tiempo nos empieza a comer. ¿Cómo ves, Adriana? Te propongo, vamos a empezar a abrir mesas redondas de ISO. Okay. Y hacemos una mesa redonda de ISO sobre este tema. Ok. Para dar respuesta a todas las dudas e inquietudes, porque sí me mandaron muchas dudas, muchas preguntas. Yo creo que es un tema que en Latinoamérica tenemos que erradicar todos juntos. Digo, exacto. Si bien es cierto, es una norma que también aplica actividades de disuasión, porque ya cuando una empresa implementa esto es porque la gente que va a ingresar a esa empresa tiene que cumplir esta ética, ¿no? Entonces, ¿cómo ves? Te propongo que sea dentro de una mesa redonda de ISO y resolvemos las dudas para darle
continuidad a la siguiente agenda. Bastante completo el tema. Adriana, gracias por esta intervención. La verdad, agradezco a todos los ponentes de este primer Master Conference y los espero en el próximo aniversario de los grupos profesionales de ISO, que va a ser en junio. Y quiero tener a más de 30 colegas. Quiero ponerme el objetivo de tener a 50 colegas en tres fines de semana para seguir convirtiendo todo esto. Pues muchas gracias, Súper. Adri. Pues gracias. Cualquier cosa, ahí están mis datos. Muchas gracias, Adriana, y gracias a los asistentes.